Saludos, señores estudiantes. El tema de esta clase es el tema de biopelículas. Soy el profesor Ricardo León Vázquez del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín y vamos a tratar este tema a continuación. Las biopelículas han sido definidas como estructuras coloniales formadas por células incrustadas en una matriz polimérica fabricada por ellas mismas y adheridas a la superficie. Estos biofilms, también llamados, son comunidades complejas. Pueden ser realizadas por células de una sola especie o de varias especies. Van a tener una estructura que puede asemejar al nivel de tejidos. De hecho, incluso se puede clasificar dentro del nivel tisular de organización biológica. Tienen muchas adaptaciones, entre ellas la capacidad de adhesión a superficies sólidas, que pueden ser tanto superficies vivas como superficies inertes. Y eso estructura en los microorganismos una forma denominada forma sésile. Como se ve en la imagen, hay una estructura bastante compleja formada por diferentes especies. Vemos algunos cocos bastante grandes compartiendo la matriz con cocos más pequeños a su costado. ¿Por qué se decidiría la formación de biofilms? Viene a resultar como una alternativa que da bastantes ventajas para los microorganismos, no solamente las bacterias. También se ha visto que tanto levaduras, algunos hongos filamentosos e incluso algunos protozoarios son capaces de generar biofilms. Esto les permite combatir lo que es la hambruna, los gradientes químicos, algunos daños producidos por antimicrobianos que no vienen a tener efecto cuando existe la estructura de biofilm. También hay la ventaja de que hay difusión de nutrientes, se pueden emitir también sustancias de señalización intercelular, entre otras. El término quorum sensing es un término que se basa en una capacidad que necesitan los microorganismos para formar los biofilms. El quorum sensing es un proceso basado en la producción de moléculas que sirven como señales cuya concentración depende de la densidad del organismo que la produce. En el esquema vemos que constantemente se producen sustancias denominadas autoinductores. Si estos autoinductores se producen en una baja densidad celular, hay muy pocas células, no va a haber cantidad suficiente como para que las mismas células se puedan activar y formar una biopelícula. Entonces se mantiene en una forma planctónica. En cambio, si la cantidad de células aumenta, estas mismas señales pueden autoinducir la formación de biofilms. Esto se denomina el umbral de detección. Si se llega al umbral de detección, recién se activará la formación de los biofilms. Los biofilms están compuestos mayormente por agua. De hecho, la composición de los biofilms está compuesta por más o menos 97% de agua. Además, esto va a formar lo que son las sustancias poliméricas extracelulares, que incluyen los exopolisacáridos, proteínas, ADN, que van a conformar la estructura del biofilm. En esta estructura nosotros podemos ver agrupamientos, clústeres, entre otras estructuras. No viene a ser una superficie homogénea, es una superficie bastante heterogénea,
Como se ve en la imagen, existen canales, espacios vacíos, agrupaciones, estiramientos, entre otras producciones que existe dentro de un biofilm. Los hábitats de biofilm presentan múltiples propiedades. Su matriz genera una arquitectura, una estructura donde pueden albergarse los microorganismos y mantenerse estables ante condiciones adversas. Les da estabilidad de por sí por el hecho de tener una arquitectura. La arquitectura también va a formar lo que son poros y canales por donde se pueden transfundir las moléculas, que pueden ser moléculas de señalización, moléculas nutritivas, moléculas hormonales, entre otras. La matriz va a llenar y formar el espacio intercelular, localiza los nutrientes y permite la difusión y la eliminación de las sustancias de desecho, y se puede decir que forma una especie de película o piel de protección para los microorganismos. Al formar este hábitat se generan diferentes propiedades directamente relacionadas con los biofilms, como lo que son los gradientes localizados, que quiere decir que va a haber gradientes diferentes según las zonas del biofilm, proveyendo una diversidad de hábitats dentro del biofilm, lo cual permite también el desarrollo de diferentes organismos que pueden asociarse de manera simbiótica dentro del biofilm. Esta variedad de especies permitiría el intercambio de material genético, material nutritivo, entre otras ventajas que se les da a estas biopelículas. La capacidad de absorción, en la cual la superficie del biofilm actúa como una superficie absorbente mucho mayor que la que se podía considerar en una estructura unicelular. La retención de enzimas de digestión extracelular permite que estas enzimas que generaban la digestión a nivel ambiental se concentren y puedan incidir sobre un sustrato alimenticio de manera más intensa, generando una extracción y explotación de un recurso de manera más eficiente. La cooperación que hay en un biofilm genera lo que son consorcios sinérgicos, en los cuales dos o más especies, como se ve en el gráfico, pueden compartir materiales, nutrientes, sustancias en general. La competición permite una regeneración continua. Las especies que habitan este biofilm pueden competir por el mismo recurso, haciendo que algunas produzcan mayor abundancia en algunos puntos respecto a otras que van a producir mayor abundancia de esta especie en otros puntos. La tolerancia y resistencia se refiere a que el biofilm lo consideran como una fortaleza debido a que muchas sustancias dañinas, tóxicas, antibióticas no van a poder penetrar la superficie cutánea, la superficie de piel del biofilm, con lo cual el biofilm se hace mucho más resistente y viene a mantener a sus integrantes de manera segura y pereniza el biofilm durante mayor tiempo. Otras propiedades es la tolerancia a la desecación. Justo la formación de la piel permite y la producción de polímeros externos permite evitar la pérdida de agua. Se producen componentes hidrofóbicos y incluso se ha detectado protección por celulosa. Hay algunos biofilms que son capaces de producir celulosa y generan esta celulosa en la capa externa del biofilm, haciendo que éste sea mucho más impermeable. Captura de recursos y retención de estos recursos, que pueden secuestrarlos de la fase acuosa que rodea el biofilm. Pueden capturar
partículas inorgánicas, como arcillas, hidróxidos, nanopartículas y otras sustancias que pueden servir como nutrientes. Partículas orgánicas, sustancias húmicas, celulosa, nanopartículas, entre otras. Puede capturarse mayor cantidad de iones metálicos por la superficie que tiene, que pueden ser muy importantes para el desarrollo de estos microorganismos. Moléculas orgánicas, ya sea polares y apolares. Todas estas van a ser absorbidas por el biofilm con un proceso de adquisición de nutrientes, permitirían la estabilización de la matriz y el reciclaje del material celular, así como los desechos, que pueden ser eliminados por vía externa del biofilm. Todas estas propiedades se pueden expresar en algunos procesos que ya han sido observados. Acá también me estaba olvidando de mencionar que el ataque a sustratos nutritivos se hace de manera mucho más intensa. Como anticipé en la anterior diapositiva, las enzimas extracelulares pueden concentrarse y atacar de manera más intensa a sustratos nutritivos. Esto que genera tres procesos muy importantes vistos en la naturaleza y que pueden tener utilidad incluso industrial. La biodegradación de basura sólida, desechos sólidos, que se puede hacer por medio de biopelículas. El proceso de biodeterioración y el proceso de biocorrosión, en los cuales algunos biofilms han sido capaces de correr sustancias que aparentemente son mucho más resistentes de lo que se consideraba, y finalmente un biofilm se encargó de poder degradarlos. Otras propiedades son los gradientes estabilizados que permitan la estabilización y movilización de células del biofilm dentro de la matriz. Acá tenemos un gradiente de oxígeno que permitiría la generación de una columna de consumidores de oxígeno, colocando a los aerobios mucho más cerca de la superficie, los fermentadores en la parte intermedia y los anaerobios en la parte inferior, debido a que estos no necesitan y de hecho les conviene no tener contacto con el oxígeno. El gradiente nutritivo permite estructurar toda un conjunto de capas de organismos que pueden incluso estructurar organismos que pueden estar metabólicamente activos, algunas células que están en hambruna, células durmientes o en quiescencia, si es que tienen esa capacidad, y incluso capas de células muertas. Es un biofilm de tipo oligotrófico. El gradiente de pH también puede cambiar esas estructuras, sino que en algunas zonas el pH influye en el desarrollo de algunos organismos y permite un gradiente de quorum sensing. Eso quiere decir que va a haber estas moléculas autocrinas circulando de manera más eficiente en la estructura del biofilm. La interacción social en la matriz es bastante compleja. La comunicación se ha observado de manera bastante amplia y cada vez se observan más procesos de comunicación. Hay comunicación química, en la cual algunas sustancias químicas pueden influir sobre otras poblaciones dentro del mismo biofilm. Y incluso se ha observado comunicación eléctrica por medio de nanocables entre algunas bacterias, solamente dentro de los biofilms. Procesos de cooperación en los cuales existe simbiosis y mutualismo. Nitrificación. En el ejemplo más típico, existen organismos oxidadores de nitritos y organismos oxidadores de amonio, que van a compartir un ciclo de nutrientes manteniendo las poblaciones estables entre ambos. Otro ejemplo es la degradación sinergística del linurón. ¿Qué es el linurón? Es una sustancia tóxica presente en algunos pesticidas que suele eliminar a muchos microorganismos, pero en los biofilmes conformados por ejemplo, por Ifomicrobium sulfonivorans,
como Monas testosterone y Variovorax, se ha visto que la interacción entre los tres puede bloquear la acción tóxica del dinurón. Y existe también competición dentro del biofilm, sustancias antibióticas que pueden eliminar a muchas de las bacterias, bacteriocinas, que pueden liberarse para competir contra otras bacterias que estén externas al biofilm, vesículas líticas, biosurfactantes. Puede haber sustancias que inhiban el quorum sensing, eliminación de los nutrientes y otros tipos de estrategias que permiten la regulación también de los biofilms. En esta imagen se puede observar la formación de biofilms y la dispersión de biofilms. Comenzamos con la imagen de arriba. Las células que están en el ambiente sin tener una fijación se denominan células planctónicas. En este caso el ejemplo se da con una bacteria del género Pseudomonas. Esta bacteria puede comenzar una unión inicial a una superficie. Esta unión inicial es una unión reversible. Eso quiere decir que estas bacterias se van a unir por el extremo polar o por medio del uso de flagelos y se pueden quedar en esta superficie si es que ven que las condiciones, si perciben que las condiciones son las más adecuadas, o si es que no conviene mucho, pueden volver a su estado planctónico y retornar. Si las condiciones son las más adecuadas, se acumulan, se reproducen estas células y se van a incrementar las poblaciones, con lo cual se genera una unión irreversible. La unión irreversible se caracteriza porque empiezan a producirse mayor cantidad de moléculas de quorum sensing y va a inhibirse la producción de flagelos. Más bien se van a activar los genes que permiten la producción de la matriz extracelular, los exopolisacáridos. Posterior a esto aparece la maduración de los biofilms. Empiezan a crecer, a aumentar en capas celulares y estas capas empiezan a estructurarse, generando algunos espacios, algunos crecimientos mayores y otros crecimientos menores dependiendo de la zona y la cercanía a los nutrientes. Posterior a esto puede ocurrir procesos de dispersión. La dispersión la podemos ver de manera más adecuada en el esquema B. En un biofilm maduro, algunas zonas se integran por subpoblaciones de células que están respondiendo a un proceso de dispersión. Cambian de su estadio sésil a su estadio planctónico y se liberan generando espacios vacíos. Si la cantidad de liberaciones del biofilm se incrementa, el biofilm entra en un proceso de erosión y puede incluso eliminarse el biofilm. ¿Qué efectos vienen a tener los biofilms sobre los materiales, sobre la naturaleza? Vienen a ser un riesgo para la salud. En este esquema vamos a ver todos los efectos. Un ejemplo claro de un riesgo para la salud es la placa dentaria, que viene a estar conformado por un biofilm de Streptococcus mutans. Este biofilm requiere para su conformación de una sustancia bastante particular, en realidad un glúcido, que es la sacarosa, presente en el azúcar. Si no hay fuente de sacarosa, no se produce la placa dentaria y con la consiguiente formación posterior de la caries. Puede haber interferencia en procesos y daño a equipos. En este esquema se puede observar un biofilm en una sección de una tubería. Quizás alguno ya ha visto este tipo de biofilms en muchas tuberías. Es una especie de capa de limo. Eso deteriora la tubería, claro, porque el espacio de la luz de la tubería se va reduciendo hasta poder obstruirse completamente. En otro caso, como el esquema que está en la imagen, puede ser procesos en los cuales
Las membranas de ósmosis inversa que permiten la potabilización del agua pueden ser invadidas por organismos que generan biofilms y van a tapar los poros de las membranas de ósmosis inversa. Pero no todos los efectos son dañinos, también existen efectos de tratamiento de aguas, en los cuales los biofilms pueden utilizarse para los procesos de tratamiento de agua y de hecho se utilizan constantemente en las plantas de tratamiento. Acá vemos también algunos efectos, por ejemplo, la desinfección antimicrobiana y de metales tóxicos. Estos metales tóxicos van a reaccionar con la matriz extracelular y ocurre un proceso de quelación o degradación enzimática de sustancias tóxicas. Puede haber un proceso de precipitación o volatilización de componentes metálicos alquilados. La concentración subletal lleva a la resistencia bacteriana, en la cual puede ocurrir mutaciones que van a permitir bacterias más resistentes a algunos de estos metales. Y esto puede utilizarse para procesos industriales. La tolerancia, los procesos de tolerancia se indican por un crecimiento bastante lento, pero puede ocurrir una transferencia de genes de resistencia, lo cual va a incrementar la capacidad que tienen los biofilms de soportar estas sustancias tóxicas. Bacterias que forman biofilms. Hay muchas bacterias con capacidad de formación de biofilms. De hecho, en muchos casos, la formación de biofilms viene a ser bastante peligrosa porque puede formarse sobre estructuras vivas, sobre heridas, sobre catéteres, sobre conductos. Un ejemplo es Pseudomonas, que es bastante común la formación de biofilms multiespecíficos. Eso quiere decir que con muchas especies puede formar sus biofilms. Y algo bastante particular y destacable es que se ha observado que puede formar biofilms sobre el acero inoxidable que normalmente se considera bactericida en el caso de las células planctónicas, pero para los biofilms sí puede haber producción y resistencia al acero inoxidable. Acá tenemos los procesos de coruscencia. Listeria tiene flagelos, tiene pilis y proteínas de membrana que van a favorecer el desarrollo de biofilms. También es capaz de producir biofilms en utensilios de cero. Enterobacter, Flavobacterium, Alcalígenes, Staphylococcus y Bacillus son capaces de formar biofilms termoresistentes. En particular, el género Bacillus, al tener capacidad de producir endosporas, sus biofilms son mucho más resistentes. Uno consideraría que la desecación ha eliminado el biofilm, pero las endosporas que están formadas ahí pueden reactivarlo posteriormente. Salmonella produce fimbrias y es capaz de producir biofilms que pueden colonizar el plástico, el cemento y el acero. E. coli tiene biofilms bastante particulares porque se ha observado algunos biofilms que incluso tienen capacidad de resistir el hipoclorito. Eso quiere decir que podrían tolerar la desinfección con lejía.